Vamos a retomar la plática con nuestros invitados. Ahora vamos a abordar otros temas. A mí me gustaría conocer de parte de Marielis y de Taylor, ¿cómo se prepara un actor para tomar estos temas tan sociales, tan candentes, tan de mucha discusión y polémica en nuestro tiempo? ¿Cómo le hace un actor para prepararse? Bueno, creo que los actores tenemos ese deber de ser como la voz a través de esta plataforma que es el cine, que es la televisión. Y creo que la preparación viene de querer ser esos valientes que por medio de un personaje puedan hablar a la sociedad. Entonces, esto es una preparación que nosotros debemos tener. Es como un reto que tenemos como actor de no callar. Que si tenemos la posibilidad de, por medio de la interpretación de un personaje, poder hablar, poder alzar la voz, poder manifestar las problemáticas, los tabús que hay en la sociedad, pues nuestro deber es hacerlo. Gracias. ¿Y tú, Taylor? ¿Qué me puedes decir? Pues pienso que un actor, desde su principio natural de ser actor, es un comunicador. En cuanto a cómo uno se puede preparar al respecto de estos temas, bueno, entiendo por un lado al respecto de estos temas a la hora de interpretar un personaje, pues sí, hay que conocer la historia, instruirse un poco y saber exactamente en qué lugar de la historia o de esa historia que se está contando estás tú. Y al respecto de opinar sobre la historia o sobre estos temas que de repente rayan en toda un diálogo político o hacia un discurso político, pues yo de política no sé mucho, de hecho no sé nada, no me gusta, pero siempre hablo desde mi opinión, precisamente por ser un vocero de lo que veo o ser un reflejo de mi propia realidad, ¿no? Un reflejo de mi propio acontecer diario social, cultural, personal. Es más desde la reflexión que lo hago. Gracias, Taylor. Y yo les quería preguntar, Mari Carmen y Gerardo, ustedes son directores tanto de documental como de ficción. ¿Cuál es la diferencia en el abordaje desde uno y otro género para abordar problemáticas sociales? Bueno, yo creo que por un lado hay una metodología de trabajo distinta, no así la preparación del guión, porque siempre hay una investigación, siempre hay una serie de elementos que te pueden llevar a concretar la visualidad de un tema, pero la diferencia está en que en un caso hay una representación controlada para mí desde la ficción y en el caso del documental es también una representación, pero es también la vivencia de alguien, la presencia de la otredad. Y en ese sentido hay que estar conscientes de la vulnerabilidad que puede tener esa persona, hay que estar conscientes de la ética y la manera en que uno se relaciona, porque estás afectando a alguien que seguramente te brinda el testimonio y a ti te interesa contarlo, porque es un testimonio que lo marca a nivel vital. Yo no digo que un actor no pueda apropiarse de las sensaciones y las emociones, efectivamente eso sucede, pero en el caso del documental, digamos que a nosotros documentalistas nos interesa aproximarnos a una realidad y que las voces que van a representar esa realidad son sujetos que han vivido esta historia. La aproximación para mí es desde otro ángulo. En primer lugar, creo que una de las rupturas que hay con los medios en relación al documental y al cine es esta conciencia de la otredad, que no llega a uno a imponer una cámara, que hay una relación, una conversación distinta y que hay una serie de recursos, sobre todo actualmente, donde los lenguajes a veces se mezclan, a veces como un recurso, pero que sigue siendo la vivencia de alguien. No sé si me explico, es decir, ahora que decía Gerardo de las desapariciones en México, obviamente el lacerante
situación que ha vivido Latinoamérica en relación a este tema, y creo que obviamente también hay otros países que han vivido la desaparición forzada, pero que en Latinoamérica es permanente. En ese momento tú tienes que pensar los riesgos para el otro, tú tienes que pensar el dolor que le va a significar volver a tomar la historia, pero también la importancia y esa relación que se vuelve, donde esta conversación se vuelve una construcción mutua, ¿no? Digo yo. Entonces creo que es eso, son distintas metodologías, pero es distinto quien lo vive a quien lo interpreta. Esa es un poco mi visión. Gerardo, desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia a la hora de abordar una problemática social que podría ser la misma? Podría ser una ficción sobre Lucio Cabañas y un documental sobre Lucio Cabañas. ¿Cuáles serían estas diferencias de abordaje? Mira, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Mari Carmen, porque quizá lo que oriente o lo que te lleve, ¿no?, hacia la toma de una decisión, que muchas veces puede ser personal, es quiero hacer un documental sobre tal, okay, bueno, y hay hay un capital, o hay una voluntad, o hay tu investigación te lleva a eso, tal, pero hay una parte desde la perspectiva, digamos, de la industrialización del cine, llamémosle así, que te obliga a que una ficción, pues claro, tienes que empezar, pues tiene que haber un guión, ¿no? Y el guión es de 90 cuartillas, ya tuvo que haber una investigación, ya tuvo que haber incluso una aproximación a la preproducción para poder definir locaciones, personajes, incluso un casting, ¿no?, para hacer la propuesta, el desglose del guión, presupuesto y luego conseguir el financiamiento. Es decir, si no hay toda esta parte previa, es muy difícil que tú puedas conseguir el financiamiento para una película. De hecho, para el acceso a todos los fondos te obligan a tener toda esta parte previa, ¿no? El documental no es que no lo requiera, pero es de diferente manera. La mecánica te permite tener una estructura, una escaleta, ¿no?, y en el camino ir encontrando. Yo asocio el documental más a la escultura que al cine. O sea, es una pieza que que vas haciendo conforme vas avanzando, y si tienes testimonios y los archivos te van dando, entonces se va armando en el tiempo, ¿no? Incluso la parte, no sé tú qué opinas, María, pero a mí me encanta, que es sentir incluso cómo yo me voy transformando conforme voy elaborando la pieza, ¿no? Entonces hay un diálogo muy rico, muy padre además, ¿no?, creativo. La ficción es mucho más rígida, ¿no? Pero yo creo que no compiten, yo creo que es cuestión como de... En mi caso, pues, una ficción me llevó al documental del mismo tema, sobre Lucio Cabañas, ¿no?, que es el tema de la guerra sucia, desaparecidos en una época del 71 particularmente, ¿no? Entonces, ahí la parte rica del documental es que incluso en esta elaboración vas trabajando incluso con el guionista sentado en la mesa de edición, con el editor, y ahí se va armando la estructura, ¿no?, que normalmente en el guión de ficción pues se tiene que dar previo, ¿no? Entonces, yo creo que no compiten. Yo creo que sí son decisiones por un lado, pero también es hallazgos, ¿no? No sé si Marielis y Taylor tengan alguna opinión sobre este punto, sobre la diferencia de abordaje entre una ficción y un documental sobre cierta problemática. Porque si no tienen una... Bueno, sobre... ¿Qué pasó, Taylor? No, bueno, que yo lo que entiendo es que el documental siempre va a registrar exactamente el tiempo real de las cosas, cómo son, cómo suceden en las personas. Y la ficción pues siempre puede tener licencias poéticas, propuestas, reinvenciones.
o de repente transformaciones de lo que quisiéramos que de repente pudiera pasar con ciertas historias o con ciertos finales que son muy distintos a los hechos reales, pues, a veces. Ok, ¿tú, Marielis, tienes alguna opinión? Sí, creo que ya opino que se parte de lo mismo, porque es como que a veces van de la mano, o muchas veces, porque creo que de la verdad es que se puede sacar una ficción, o sea, de lo que vivimos, de lo cotidiano, con lo que se hace un documental, con eso es que podemos lograr hacer una ficción. O sea, la ficción casi siempre nace de la verdad, aunque sea ficción. Y en el caso del cine venezolano, me gustaría entrar al tema de los apoyos a la producción, a la distribución, a la difusión y a los públicos. Yo vi que las dos películas que estamos analizando ahora de Venezuela fueron apoyadas, fueron hechas con fondos estatales a través de la Villa del Cine. Y me gustaría que nos platicaran un poco cómo son los apoyos a la producción en Venezuela, en dónde se difunden estas películas, qué tanta gente venezolana tiene acceso a verlas. Y luego entramos al caso mexicano. Por acá en Venezuela, pues eso es un tema debido a que sí, la gran mayoría de las producciones son hechas con una productora, que es la productora más grande que tenemos acá, que se llama La Villa del Cine, pero ese es un ente que trabaja de la mano del Estado. Entonces, ¿qué pasa actualmente con el cine venezolano? En las plataformas audiovisuales, es decir, los cines como estructura, solamente le dan a las películas venezolanas 2 semanas en cartelera. Y competir con un gran monstruo como lo es Hollywood, no le llegamos. 12 semanas donde las taquillas, realmente el venezolano no es de ir a apoyar el cine venezolano. Creo que prefieren pagar una entrada al cine para ir a ver una película de Hollywood antes de apoyar lo que se hace acá, que incluso sí, hay producciones independientes que son muy buenas, pero terminan triunfando en el extranjero, terminan ganando premios afuera, porque acá no se le da el apoyo al cine venezolano. Hay una distribuidora que es la que hace su esfuerzo en colocar las películas en las grandes plataformas acá, es Hammer y es Amazonia Film, pero no puede competir Amazonia Film con las industrias cinematográficas grandes, hacen su máximo esfuerzo, pero lamentablemente la cultura cinematográfica acá o la cultura del venezolano de ir y apoyar lo autóctono, apoyar lo que se hace acá, aún esa cultura no está establecida. Taylor. Bueno, desde mi apreciación, ciertamente hay películas que salen desde la distribución con el apoyo estatal, y también hay mucho cine independiente o cine guerrilla que lo llaman acá, que es como a lo gratis todo el mundo lo hace y lo lanzan y lo estrenan y hasta lo estrenan por YouTube y hacen cosas así. Eso pues, más allá del apoyo o de la independencia en la que sea que se ejecute el hecho fílmico en nuestro país, dice que sí se hace cine acá, sí se hace, con apoyo o sin apoyo, pero se hace. Hay un gran movimiento de cineastas jóvenes y de la vieja escuela que siguen trabajando y apostando por el cine nacional. ¿Qué pasa? Que nosotros, como sociedad, no tenemos una cultura cinematográfica, no tenemos ni la costumbre ni la formación cultural para ir al cine a ver cine nacional. ¿Por qué? Porque por un tema de penetración cultural, nuestra sociedad está como acostumbrada al cine hollywoodense, o sea, es una cultura más de ir a comprar cotufas, refrescos y sentarte a ver Spider-Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y todas las que falten por venir. No hay un sentido de pertenencia sobre lo que es el cine nacional, sobre lo que es nuestro propio reflejo. Eso no lo tenemos desarrollado como sociedad ni como cultura. Y bueno, esa es mi opinión.
pues creo que vivimos problemáticas similares, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, Gerardo y Mari Carmen? Bueno, yo pienso por un lado que hay un público heterogéneo. Sin embargo, durante muchos años, y ha sido una lucha de los cineastas, hasta donde yo recuerdo, de los que no somos Hollywood, mucho tiempo, por ocupar un espacio en las pantallas nacionales. En algún momento en la historia del cine, el cine mexicano ocupó un espacio en esas pantallas y tuvo un público al respecto, con una serie de elementos, tal vez desde la comedia ranchera, etcétera, pero no dejaba de haber algunas expresiones, tal vez que trastocaban esa manera de verse. Ahora, creo que en esa cadena que se ha convertido la situación laboral del cine, donde de pronto nos podemos volver maquila de las plataformas, me preocupa que sea el momento en que los apoyos estatales están, digamos, cada vez más flacos y más dispersos. Es decir, creo en el cine como un mecanismo de propuesta donde las diversas sociedades mexicanas, porque hay diversas sociedades, hay diversas culturas, tienen que expresarse y reconocerse, y al entender esto con la serie de expresiones que tienen ya unos años preparándose de acercar las tecnologías de las cuales hemos dependido toda la vida, porque aquí no hay una industria desde ese punto de vista, pero que sí, digamos, hay más acceso en algún sentido al registro fílmico, y empezamos a ver estos movimientos en comunidades, empezamos a ver en jóvenes esta necesidad de expresión a partir del medio audiovisual, porque además hay esta otra inmediatez de poderlo subir a una plataforma y tener un público. Esa es una salida interesante. Sin embargo, creo que es una obligación del Estado apoyar el cine y entenderlo no como un lujo, sino como una forma de conocimiento. El cine es una forma de conocimiento, es una forma de expresión y es la memoria, como decía hace un rato Gerardo. Es el álbum de familia en algunos casos, pero también es la identidad de un país. Entonces, no entender esto es realmente tener una visión donde no entendemos que vivimos sociedades distintas, no equitativas, que debemos de tener representaciones entonces de esa diversidad y que eso requiere de un dinero público que además genera, a su vez, una parte donde se devuelve a través de ese impuesto o ese dinero público, también se genera empleo, también se genera parte de lo que es pues el movimiento del empleo y los pagos de los IVAs y etcétera, que de alguna manera es una industria que ha peleado mucho por un espacio en toda Latinoamérica. Hay cuestiones muy parecidas, y entonces creo que se tiene que entender esa parte. Creo que desde hace varios años no se entiende, se ve como espectáculo nada más el cine. Y el cine no es nada más espectáculo, esa es la fórmula norteamericana. Y para eso, pues tendrían que escucharnos a quienes hacemos cine. Tendrían que ver las propuestas que existen dentro de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes. Hay toda una serie de organismos, de gremios, que venimos pidiendo distintas cosas como taquillas nacionales, porcentajes, cosas que se respetaron en el TECMEC en Canadá y que en México no se respetaron, y que vemos, por ejemplo, en Francia una cultura muy fuerte del cine porque ha tenido un apoyo y eso mismo ha generado ingresos. Entonces, tiene que verse desde mi punto de vista, desde esa preocupación y desde esa ocupación, y dejarlo de ver como un adorno. La cultura no es un adorno, digamos que es el alimento del cerebro y el alimento también de las distensiones sociales en muchos casos, porque poder analizar una situación desde la ficción o desde el documental te alimenta en otro sentido como ser humano. ¿Tú, Gerardo, qué opinas? Sí, bueno, coincido 100%.
desde lo que dice nuestros compañeros venezolanos hasta cómo lo redondea Mari Carmen. Y ahí hay yo nada más para poner en perspectiva y para podernos dar una idea del tamaño del problema que implica ser cineasta y cineasta en cualquiera de sus manifestaciones. A ver, es un problema frente a Hollywood, en el mundo. No nada más en México, no nada más en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? El 95% del tiempo de pantallas en México es ocupado por el cine norteamericano. No el cine extranjero, sino el cine norteamericano. Y de ahí viene toda la cadena industrial y de consumo y todo lo que eso implica. Pero voy a dar el otro dato. Antes de la pandemia, México era el cuarto lugar en entradas, en taquilla, en el mundo. El cuarto lugar en consumo audiovisual en las plazas cinematográficas. Entonces, si ponemos en perspectiva eso, es decir, que el 95% de la oferta y de la exhibición es norteamericana, hollywoodense particularmente, y que somos el cuarto país consumidor. Son muchos millones de dólares al año, nada más en el consumo y en la compraventa de un producto que se llama ahora película, más todo lo que está alrededor, ¿no? Los productos que se venden anexos. De pronto nos damos cuenta que sí es una industria estratégica, bueno, con estos datos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que somos economías dependientes. No se quiere reconocer del todo, pero se dice hasta el cansancio que somos el pato trasero del país, uno de los más grandes del mundo, ¿no? Las economías más grandes del mundo. El terreno se vuelve muy resbaloso porque hay muchos intereses, no nada más de tipo económico, sino ideológico y de penetración, como decía Taylor, de penetración cultural. Está demostrado, Reagan lo dijo, cuando quisieron salir de la crisis, lo que hicieron fue invertir en cine para que viajaran sus productos, su ideología, su idiosincrasia, su manera de ver el mundo y permear a todo el mundo alrededor de eso. Es un problema muy complejo. Sí se requiere de una voluntad política, pero que además trascienda y se convierta en políticas públicas concretas. Hay los franceses, como decía Mari Carmen, los argentinos, los brasileños, o sea, hay muchos países que han encontrado fórmulas que no necesariamente el erario público, la hacienda pública paga las películas de los creadores. ¿Ustedes creen que la creación de un mercado común audiovisual latinoamericano o iberoamericano sería una alternativa? Creación de salas pequeñas con precios accesibles, situadas en lugares estratégicos, no compitiendo con los grandes consorcios cinematográficos, no sé, a mí se me ocurre. ¿Ustedes consideran que por ahí podría ser? Puedo robarme un poquito, porque hay un ejemplo muy reciente de la última película de Cuarón, Roma. Roma, exacto. Digamos que los productores fueron creo que unos ingleses, pero la cobijó Netflix, ¿no? Y en México no, o sea, él decidió que no se exhibiera en salas comerciales, sino que se iba a estrenar, o sea, porque los cines, las exhibidoras le ponían como condición que tenía que estrenarse teátricas, o sea, en cines, en salas. Sí. Y él dijo, no, se va a estrenar simultáneamente en Theatrical, en las salas, y en Netflix. Y a raíz de ese evento se descubrieron más de 100 salas alternativas en México que no necesariamente tienen que ver con las grandes corporaciones exhibidoras. Es decir, en México sí hay esa posibilidad. Hay que ir a centavear, ¿no? O sea, es una tarea. El problema que yo veo a nivel iberoamericano es que siento que, aunque tenemos muchas similitudes en el tronco común, en nuestros genes, finalmente sí somos culturas diferentes, ¿no? Y con idiosincrasias incluso diferentes. Entonces, yo no creo que seamos un gran mercado común Iberoamérica,
¿no? Es decir, podemos ser un gran mercado, pero a nivel de ideas, yo creo que hay muchísimas manifestaciones locales, hasta de colonia a colonia, pues, o sea, no es lo mismo que pasa en Ecuador, que en Perú, que en Venezuela, que en Chiapas, pues, o sea, perdón, ¿eh? ¿Ustedes qué Pero aquí opinan, mismo Marielis? Taylor. Bueno, acá en Venezuela, por ejemplo, al ver que es el poco tiempo que dan las plataformas audiovisuales para tener una película, se han buscado medios para que realmente el público, pues, o la sociedad, los habitantes de acá puedan disfrutar de este trabajo. Se han tomado las televisoras nacionales para proyectar las películas venezolanas, pero el crear un mercado a nivel iberoamericano, a mí me parece, mi opinión es que sería más que todo en el intercambio cultural, porque, por ejemplo, aquí vemos que hay 2 directores, y por lo que he escuchado, con mucha trayectoria en México, pero nosotros como venezolanos capaz no tenemos acceso a poder ver esas películas, a poder ver esos documentales que ellos realizan. Entonces, ¿qué beneficio tendría a nivel de unión entre las naciones? Es eso, es el intercambio cultural a través del cine, de poder nosotros sacar lo que aquí se hace, pero también podernos nutrir de lo que se hace en otros países que capaz son con culturas similares, con problemáticas similares, pero con visiones distintas a nivel de creación, a nivel de dirección, a nivel de interpretación. Entonces, este comercio cultural sería beneficioso para todos. O sea, creo que sería de mucho auge, de mucho aprendizaje, el poder exportar el cine, pero también importarlo. Taylor, ¿qué opinas? Pues sí, estoy como de acuerdo un poco con lo que dice Margie. Me gusta mucho pensar en una idea donde pueda existir un intercambio cultural, aunque haya crisis y todo lo que se sabe en el mundo. Más allá del costo de una entrada en el cine, no es el principal problema del público que no va al cine acá en Venezuela, en nuestro país, no es precisamente lo económico, sino sencillamente el desinterés sobre la identidad, sobre lo propio, sobre lo que lo identifica o lo refleja. Sencillamente hay mucha apatía al respecto de lo que es nuestro cine local o nuestro cine nacional. No es por ni siquiera un síntoma económico, porque la gente igual va al cine y llena las salas y ve Spider-Man. Entonces el problema no es el costo de una entrada. El problema es mucho más profundo, es mucho más incluso individual y personal al respecto de eso. Pero sería un sueño pues conseguir un intercambio cultural entre todos los países latinoamericanos o entre varios países latinoamericanos donde se pueda intercambiar entre realizadores de cine esos conocimientos o esas distintas formas o esas distintas ópticas de la misma problemática que a fin de cuentas nos atañe a todos por igual. Gracias, Taylor. Bueno, pues tenemos que cerrar esta mesa. Creo que se han dado, pues, estas mesas son parte de esa idea de un intercambio cultural iberoamericano, ¿no? Aquí en México estamos pasando las películas. Creo que no podemos llegar a conclusiones definitivas, pero en otras mesas seguiremos discutiendo y en otros espacios seguiremos discutiendo. Entonces quiero agradecer a Marielis, a Taylor, a Mari Carmen y a Gerardo, pues que nos hayan acompañado en esta mesa, y por supuesto a toda la gente de Canal 21, a la gente de Procine que han hecho posible esta producción, y a la gente que nos acompaña, que es el sentido de hacer estas cosas. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.